Hicimos una labor, yo creo que eficaz y buena dentro de las posibilidades que daba la ley. El vivir en constante alerta, en constante estrés, en constante alarma. No se condenaba ni se castigaba la comisión de un delito, esa era parte. Porque tenemos una filosofía, y era contra la delincuencia, y además lo voy a decir con toda claridad, el ojo por ojo y el diente por diente. Mi vida la he perdido, ¿no? Es decir, no me han dejado ser yo mismo hasta... Ni ser yo mismo, ni conseguir cosas en la vida, ni trabajo, ni estudios, ni nada. In 1976, Spanish society faced its first year after the death of General Franco. Despite incipient changes on the political and social front, 40 years of dictatorship still held sway over society with an iron fist. The lion's share of the power structure remained in the same hands as before. The Spaniards' daily life was dominated by strict morals, religion, decorum, and an exaggerated form of public order. Both individuals and groups attempting to lead different lives were ostracized, marginalized, and in many cases actually punished. Aquí era ilegal todo. Notaba yo que aquí había que tener mucho cuidado a partir de ahí de lo que se hablaba, que cualquier persona podía ser un policía secreta. Yo siempre he dicho que en esa época es posible que hubiera más policías que personas libres. Among the groups offending public decency, a significant position was occupied by homosexuals. They were classified as sinful and mentally ill, and progressive modernization in Spain during the decline of the dictatorship did little to change their situation. Held in contempt by the powers that be, the Francoist government had long ago converted them into yet another object of its inflexible moral repression. Since 1954, homosexuals in Spain were prominently featured in a paragraph of the so-called Vagrants and Malefactors Act, known in street language as something like the Good-for-Nothing Law. A los chulos les metimos mucho la gandula, a los chulos. A las prostitutas no tanto, a los homosexuales también. Subject to arrest and imprisonment, gays during the transitional period did their best to keep their sexual inclinations well hidden. Los veía pues como perversos, como viciosos, como delincuentes, como gente de la que no te podías fiar. In the early 1970s, Spain was timidly trying to open up to Europe. New attitudes, ideas, and ways of thinking were seriously jeopardizing current social mores. The Franco regime still tried to stop the avalanche, protecting society in a new, modern, and very efficient way against public immorality, which of course included homosexuality. The best way to do this was to create new laws showing certain signs of progress while ensuring that absolute control was still maintained. In 1970, the government reformed the antiquated Vagrants and Malefactors Act. Homosexuals were no longer subject to arrest on suspicion of being gay. There had to be documentary proof of their unnatural relations, and so a new Social Menace and Rehabilitation Act was promulgated. Sábese quien pueda, ¿no? Cualquiera podía ser considerado por un juez de aquella época como en posesión de un estado peligroso. Becoming effective 1 year later, the new Social Menace Act listed all kinds of dangerous groups in its various subsections: prostitutes, alcoholics, the unemployed, drug addicts, the mentally handicapped, and of course homosexuals. They were all considered a menace for society at large. The new law originated from preventative law, that is, it was not conceived to fight against crime, but against the possibility of crimes ever occurring. In other words, no crime had to be committed for someone to be arrested and brought to court. It was enough for police and magistrates to believe there was a minimum possibility of a crime being perpetrated. From now on, the authorities could simply apply the social menace label to anyone they wanted. Penalizaba estados, es decir, penalizaba carácter del sujeto, características del ciudadano, características vitales, de formas de vida del ciudadano, no hechos criminales. The end of the Franco era was cautiously reflected in the judicial system. On paper, at least, the intention of the Social Menace and Rehabilitation Act was to reinsert individuals into society after re-educating them to diminish the danger. In practice, however,
the purpose of the law was quite different. Excluir de la actividad social cotidiana a sujetos que la administración, no los médicos, consideraban peligrosos. La sociedad peruana podría decirse que negaba la existencia de homosexuales. Esas eran aberraciones de la naturaleza. In 1976, Antonio Ruiz was 17 years old and lived with his mother and 5 younger brothers in Chirivella, a town on the outskirts of Valencia. The precarious family situation had worsened a few years back following the death of the head of the household in a traffic accident. Antonio started work in his teens to help support the family. During this time, he began to feel an attraction towards other boys. Denied freedom to show their feelings in public, gays like Antonio have to hide in the shadows of a strictly prohibitive law. Homosexuals meet in secret under cover of night, forced into clandestine activities. Me dedicaba pues a viajar al centro de Valencia y hasta que descubrí que habían contactos homosexuales en la estación de autobuses de Valencia. Bueno, existían algunos reductos importantes en la ciudad. Uno era la estación de autobuses, la parte de los sótanos de ella, donde había todo tipo de homosexual. Y ahí fue donde tuve mi primer contacto homosexual. En una familia, pues cuando aparecía una persona que notaba que tenía estas tendencias, el poderlo comunicar a sus padres o hermanos que tenía esta tendencia, para él era un drama impresionante. Dentro de la familia le comentó mi homosexualidad a mi madre. Se la comentó a mi madre cuando tenía 17 años, porque pensé que era lo más normal, es decir, que mi madre supiera que su hijo pues era homosexual. Y entonces pues le dolió mucho que su hijo le dijera que era homosexual y no lo comprendió, ¿no? Homosexual atentaba el orden vigente, atentaba nada menos que la familia. Y la familia era uno de los principios fundamentales de la patria. Yo entro a casa, abro la puerta y me veo en el comedor toda la familia reunida. Y se me empezó a atacar por parte de mis tíos y mis tías. Mi reacción fue, ante el desprecio de la familia, pues fue reafirmarme mucho más en mi propia identidad, ¿no? Que era que Antonio Ruiz era homosexual y por supuesto pues iba a seguir siéndolo y que no iba a ceder ni un milímetro. If Antonio's family refused to accept his homosexuality, another bastion of the dictatorship, the church, wasn't about to come second. One day, someone made a visit to his house, a stranger to him, but not to his Aunt Mary, his mother's sister. The visitor was a nun to whom Antonio's aunt had talked about her nephew's abnormal behavior, with the hope that she could find a suitable solution. Aided and abetted by both Aunt Mary and his own mother, who was also let in on the secret, this pious woman gave Antonio the only help she could muster up. She went straight to the police. Justamente eran las 6 de la mañana. Yo estaba durmiendo, yo escuché que llamaron al timbre de la puerta de casa y abrió mi madre y al momento se presenta en mi habitación y me indica que me levantara, que había unos señores que querían hablar conmigo, lo cual yo me imaginé perfectamente quiénes eran, que eran ni más ni menos que la secreta. Me levanté, me vestí, salí y nada, me enseñaron una placa y me dijeron que les acompañara, que me iban a hacer unas preguntas y que no tardaría mucho en volver a casa. La policía también, en aquella transición, lo último que tenía que ocuparse, en mi opinión, era de la ley de peligrosidad social. Existía una ley de peligrosidad social y nosotros la estuvimos utilizando. En esa ley estaban pues los homosexuales, las prostitutas, los rufianes, los toxicómanos, etcétera, etcétera. Y en mi primera época se aplicó mucho. Creo que mi tía Mari no puede sentir remordimientos, ninguno, porque en primer lugar para sentir remordimientos tiene que tener una persona corazón. Dudo que ella tenga corazón. The persecution of Antonio was not limited to his arrest and transfer to the police headquarters in Valencia. The nun also voiced concerns to the effect that Antonio had infected his brothers with the same unnatural inclinations. Me enteré que una vez detenido yo por la mañana, sobre las 12, una cosa así, se los llevaron a todos mis hermanos al barrio del Carmen, donde está el portal de Valldigna, más o menos, que es por donde estaba el convento de esta monja,
y los acosaron a preguntas tipo de que si yo les hacía tocamientos, que cuando dormíamos juntos que qué les hacía y todas estas cosas. Y bueno, pues mis hermanos respondieron lo que era la realidad, que no, que jamás había sucedido nada de eso. La monja engañó a mi familia y al propio Dios. The asphyxiating pressure from both the police and society at large resulted in gays whose condition was discovered or openly shown to suffer scorn and rejection from neighbors, friends and workmates. Casi todos los homosexuales que había, por ejemplo, en provincia, emigraron a Madrid o a Barcelona, donde podían pasar desapercibidos y donde había una mayor tolerancia, ¿no? Arrested and jailed in Valencia for maintaining relations with a married man, Rampo had to emigrate to Barcelona as a teenager. In the Catalan capital, some of the cinemas around the Rambla area were meeting points for homosexuals and for plainclothes policemen as well. On many occasions, the cinema seats at the Princesa Theatre were the preliminary scenes of what can only be called brutal detention. Me metió mano durante las dos películas y él desapareció. Desapareció, digo, vale, pues no, qué bien, y aquí me ha dejado la segunda película, que era la que más me interesaba. Termina la película, salgo y me estaba esperando en la puerta. Justo a la salida, cuando sale todo el público, pues el tío, pues un mastodonte, como yo digo, pues si no 2 metros, 1,90 m, me sujetó por las axilas, me subió y me tiró al suelo, me arrojó así como en un ataque de locura y empezó a gritar, pues bujarrón, maricón de mierda, saca a las esposas, eran policías secretas, ni siquiera se identificó. Simplemente me esposó y me arrastró, nunca lo olvidaré, por toda la Vía Layetana a los calabozos que estaban allí. Se me toman las huellas, se me hacen unas fotografías y se me tira en un calabozo, que hasta ese momento estaba vacío. A mi madre fue la Policía Nacional de la época y le dijeron que no me esperaran porque me habían matado. Me suben arriba y me ponen en el centro de 4 personas, sentado, y lo primero que empiezan a decir que cuál de ellos era el que me gustaba más, que si no sabía que los maricones estaban mal vistos. Empiezan a darle empujones a la silla, a empujarme de un lado para otro. Su insistencia era bastante fuerte en conseguir nombres y direcciones y personas, ¿no? Es decir, me di cuenta perfectamente que no solo venían a por mí, sino que pensando, bueno, pues tenemos un crío de 17 años aquí, vamos a sacarle toda la información posible y nos vamos a llevar a todo lo que diga por delante. El homosexual discreto no fue nunca perseguido por nosotros. Yo conocía la estación de autobuses y sabía que había redadas. Noche sí, noche no, había redadas contra los homosexuales. Cuando aparecía la policía había desbandadas. En cuanto aparecía un colectivo y aparecía un coche de policía, se marchaban todos corriendo como natural. Se me introduce en un coche camuflado y se me conduce a varios sitios donde frecuentaban los homosexuales para ver si podía identificar a alguna persona. Vimos a bastante gente, ¿no? Porque es normal. Y bueno, pues yo simplemente decía que no conocía a ninguno, que no habían tenido relación con ellos y que no los conocía. Con lo cual nos volvimos a comisaría con las manos vacías. Back at the police station, Antonio was sent to his cell once again. The police had not really arrested him yet, the shift had changed and he had to wait his turn. Uno que iba uniformado de gris, pues se dedicó a mirar por los agujeros de las puertas de los calabozos y pareció que me reconocía y empezó a insultarme, a decirme maricón, ya tenía ganas de cogerte, porque te he estado muchas veces haciendo las redadas en la estación de autobuses y siempre te has escapado. Que este señor, muy amablemente, pues metió a otro preso y le indicó pues efectivamente que era maricón y que podía hacer conmigo lo que quisiera, lo cual sucedió. Fue la primera violación que sufrí. Yo lo que sentí en ese momento es pensar, pues Antonio, si te están violando en el calabozo de la comisaría, pues prepárate lo que te puede esperar en la prisión.
Between 1975 and 79, the number of individuals sent to court on charges of homosexuality in Valencia totaled 181. During the years the law was in effect, it is estimated that practically 4,000 homosexuals were put on the files throughout Spain. The number of people who were tried in the social menace court reached 50,000. Había que valorar si esa persona en su conducta suponía un peligro para la sociedad. After signing a statement drawn up by the police with no possibility of contacting his family, Antonio was tried